Le voy a presentar ahora una entrevista del periodista Ricardo Rocha, director de Ciudad TV, que le realizó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Habla, por supuesto, de las próximas elecciones presidenciales. Fijan postura los empresarios sobre cómo ven a los candidatos. Es todo un tema porque los empresarios pues han hablado de esto, derivado de que puede haber un cambio importante en las políticas en México si es que por primera vez un candidato considerado de izquierda como López Obrador llega al poder. Significaría todo un cambio, dicen algunos, de modelo económico, algo que impacta, por supuesto, a los señores que hacen los negocios en este país. De esto habla Ricardo Rocha con Juan Pablo Castañón. Aquí le presentamos esta entrevista. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ya basta. No les dijiste, les gritaste, les exigiste en un llamado o en un exhorto inédito, que yo sepa, de la iniciativa privada a los candidatos a la presidencia de la República. ¿Por qué con ese tono y esa exigencia? Ya basta. Porque los empresarios estamos viendo que los agravios solo nos separan y México necesita estar unido y tener una perspectiva de país moderno, donde innovemos, donde estemos invitando a la gente, a la sociedad, al México a construir un México moderno, no un México que se regresa y solamente se injurian y se ofenden entre los actores políticos. Sí es importante atender los retos, pero no es lo único. Queremos ver y discutir propuestas hacia un México moderno, que genere empleos, que dé oportunidades a las personas, que afrontemos los retos que tenemos, pero que lo hagamos con una visión clara de un futuro moderno e incluyente para las personas. Aún en este escenario muy complejo, con una legislación electoral también, la verdad, muy confusa, en donde hay una precampañas, intercampañas, y que van a empezar ahora sí las propias campañas, y que en este periodo se puede decir esto y el otro no, etcétera. ¿Cómo calificarías el nivel de lo que han expresado hasta ahorita los candidatos? Pues ese es el punto, de acusaciones y de frases, solamente frases de campaña, sin sustentarlas, sin explicarlas. ¿Es el nivel que nos merecemos los mexicanos? Es precisamente por eso el ya basta, porque los mexicanos del siglo XXI, los que hoy queremos construir un México de oportunidades, un México de empuje, de competitividad, un México de progreso, queremos ver hacia adelante. No queremos ver al pasado, ni solamente retraernos en nuestros problemas actuales. Queremos ver líderes que tengan una visión clara de futuro. La gente quiere seguridad, la gente quiere que combatamos la corrupción, pero la gente quiere empleo y quiere oportunidades para sus hijos, para ellos mismos. Quieren salir adelante y no vamos a salir adelante atacándose entre los candidatos. Vamos a salir adelante con una visión clara de futuro y eso es lo que queremos discutir los empresarios. Ahora, aparte del exhorto muy enérgico que has planteado, están ustedes también ofreciendo, entiendo, un esfuerzo muy organizado, muy pensado, muy analizado, con 5 ejes rectores en una agenda para México, mejor futuro. ¿Cuáles son estos ejes fundamentales? Yo aquí los tengo anotados, por si quieres te los voy recordando para que nos digas cómo está organizada esta agenda. Entiendo que son 5 ejes y más de 300 propuestas concretas. Así es, propuestas con metas específicas. Y son 5 ejes fundamentales. Nosotros tenemos que trabajar sobre la confianza, el cumplimiento de la ley, orden, respeto, desde el cumplimiento entre las empresas haciendo negocios hasta el cumplimiento en la vida cotidiana de las personas para respetarnos los derechos de los demás, hasta para manejar en la ciudad o para hacer la fila para entrar en un espectáculo. Pero también en el cumplimiento de las leyes, cualquier tipo de leyes, para que el que no cumpla la ley tenga que tener consecuencias. El que no respete la propiedad pública, el que no respete la propiedad social o la propiedad privada, el que no respete los derechos de los demás, que se combata la impunidad, que se combata la corrupción y que se nos brinde seguridad. Ese es el principal eje sobre el cual se desplantan 4 ejes fundamentales. El segundo, México próspero e innovador, ¿a qué te refieres? Sí, nosotros vemos que lo que hemos hecho en Querétaro, en Aguascalientes, en Guanajuato, en León, en Silao,
o en Ciudad Juárez o en Chihuahua. Lo que hemos hecho de desarrollo económico en donde prácticamente estamos en pleno empleo en estas ciudades, sobre todo en Querétaro, en Aguascalientes y en Ciudad Juárez, en donde hoy las empresas se anuncian afuera de sus sitios: yo pago más que el vecino, vente a trabajar conmigo, yo tengo más prestaciones. Eso significa oportunidades para las personas. Eso que hemos hecho, que nos ha dado competitividad global, lo tenemos que llevar al sur-sureste y tenemos que acompañarlo con infraestructura de conectividad, puertos, carreteras, trenes, con infraestructura de talento, educación, capacidades, competencias laborales, técnicos para los jóvenes. Y evidentemente eso es un México competitivo, libre, en donde la política pública inserte la innovación hacia las pequeñas empresas, que facilite la misma para generar productos que estén en el mercado y que puedan salir al mundo. México ha demostrado que somos competitivos. Bien podemos ser la sexta economía del mundo si nos lo proponemos, pero eso significa tener una altura de miras. Y no entretenernos en discutir quién roba más o quién roba menos. No queremos que robe nadie, tenemos que trabajar en eso, pero al mismo tiempo queremos tener líderes que tengan una visión clara de futuro. Me llama mucho la atención el tercer eje, porque yo he estado siempre insistiendo, a veces hasta la saciedad o el hartazgo, con que la pobreza es el principal problema de nuestro país. Pero también me parece que no podemos ver a la pobreza como conmiseración, a ver qué hacemos, cómo ayudamos a los pobres, sino me llama la atención que estás planteando un México con igualdad de oportunidades. Esto significaría que no veamos a la pobreza con este principio de subsidiariedad, sino de ofrecerles a todos los mexicanos, a la gran mayoría, oportunidades de desarrollo. ¿Es eso por ahí? Claro, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ser asistencialistas y ayudar y dar de comer. Y claro, por supuesto que hay urgencias inmediatas de las personas que están en pobreza extrema que las tenemos que atender, pero no a todos por igual. Hay que atender al verdaderamente que tiene una escasez extrema, y lo demás lo tenemos que construir a través de empleo. Generar riqueza a partir de la pobreza, como se ha hecho en otros países. Si empezamos se levantó Vietnam, se levantaron todos esos países. Si empezamos a fomentar la creatividad, la libertad y apoyamos para que las microempresas puedan salir adelante, van a generar más empleos. Y si llevamos esos empleos a los lugares en donde hay pobreza, si lo acompañamos con educación, pues les generamos oportunidades. Tenemos que erradicar la pobreza extrema, erradicarla a cero en los próximos 5 años. Y lo hemos hecho, hay modelos que se han hecho. Mira, por ejemplo, un ejemplo muy sencillito. En Nuevo León, la pobreza extrema no llega al 3%. El promedio nacional es del 11%. En Chiapas, la pobreza extrema es del 40% de la población. Terrible. ¿Cómo la combates? Pues con trabajo, con empleo, con educación. Eso es lo que queremos que se enfoque un gobierno, a que fomente que haya trabajo, pero que no subsidie los trabajos, que nos deje trabajar para generar los empleos. El cuarto eje, México con gobiernos eficientes y transparentes. Muy importante, porque ¿qué hacer con los impuestos? Si vamos a generar progreso y desarrollo, vamos a generar más impuestos. Si vamos a fomentar la formalidad de la economía, más empresas que puedan crecer y que formalicen sus empleos, vamos a generar más impuestos. Pero el gobierno tiene que ser y tiene que tener un compromiso de ser más eficiente y enfocar estos impuestos eficientemente. Ser responsables de administrar lo público, que es de todos, porque nuestro trabajo nos cuesta generar utilidades para pagar impuestos. México sustentable, el quinto eje. Sí, porque todo el tiempo, desde niños, hemos aprendido que México tiene es uno de los países con mayores riquezas naturales. Pero estamos perdiendo decenas de miles de hectáreas cada año. Bosques y selvas, deteriorando las costas, en fin. Y esto es porque la política ha sido inadecuada de la explotación de nuestros recursos naturales. La explotación responsable es volver a replantear lo que ya cosechaste. La explotación responsable es que vayamos trabajando y generando valor por nuestros recursos naturales, pero al mismo tiempo ir rehaciendo lo que vamos utilizando. Debe de ser negocio y debe de ser un puntual para generar empleos, pero al mismo tiempo debe de ser responsable para que se generen empleos en 20 años también.
Llevar a cabo todas estas metas, todos estos propósitos sería algo fantástico para el país, pero es viable, se puede hacer. Es viable. ¿Y ustedes están dispuestos a trabajar la iniciativa privada de México con quien gane el próximo 1 de julio? Nosotros estamos muy interesados en comprometernos a seguir invirtiendo en México. Más de 4 billones de pesos la iniciativa privada invierte en generar empleos en México. Hablamos de 4 millones de millones. 4 millones de millones. Podemos aumentar un 50% la inversión en México si podemos ordenar la visión hacia donde vamos y que cada quien haga lo que corresponde. Los políticos administrando los recursos como funcionarios públicos que les damos, enfocándolos a salud, a educación, a pensiones dignas, a vivienda y a seguridad y justicia. Nosotros a generar más empleos, reinvertir y generar empleo. El tema es el empleo para combatir la pobreza extrema. El tema son oportunidades para combatir la pobreza. Y esa la tenemos que hacer desde los profesionistas, los pequeños empresarios, los que nos animamos a arriesgarnos y a crear. Y que invitamos a otros a que nos acompañen a generar un sueño, a generar progreso. El progreso de México no se da por un cambio de gobierno o un partido en el poder. El progreso de México se da por el esfuerzo cotidiano de los mexicanos. Si nos desarrollamos y progresamos en lo individual, vamos a desarrollarnos como economía, como nación. ¿Qué les dirías finalmente si los tuvieras aquí enfrente? A todos, a Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade y a los independientes que se registran, ¿qué les dirías? No se apasionen por pelear. Lo que necesitamos es proponer un México moderno, un México futuro, para que tenga mejor futuro para las personas. Discutámoslo, los empresarios queremos participar y comprometernos con una altura de miras. México tiene mucho potencial. Hemos logrado avanzar y tenemos mucho que avanzar. Estamos en el umbral de una nueva etapa de desarrollo para México. Comprometámonos juntos, discutámoslo y construyamos juntos nuestro país. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre, gracias por tu apertura, por tu disposición siempre a dar la cara, a plantear propósitos y objetivos. Yo te lo aprecio mucho y hasta siempre este espacio se queda abierto, lo sabes. Y yo lo aprecio mucho y te aprecio mucho a ti. Muchas gracias.